buenas tardes, queridos alumnas y alumnos de la Universidad del Pacífico. Vamos a dar inicio a nuestra charla magistral Macroeconomía en Acción correspondiente al segundo semestre del 2023. En esta ocasión tenemos como distinguido invitado a Diego Macera, que es un egresado destacadísimo de acá de la Facultad de Economía. Diego actualmente es director del Instituto Peruano de Economía, que es un prestigioso think tank que sigue la coyuntura y los temas estructurales de la economía peruana. Es también miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Es columnista semanal con muy buenos artículos que se los recomiendo en El Comercio, en la editorial del Comercio. Y así que tiene bastante trabajo y tiene muchísimo para mostrarnos acerca de cómo un economista proyecta, trabaja en el día a día con todo lo que aprendió acá en la universidad y su sapiencia y experiencia aplicada a los problemas macroeconómicos del Perú. Así que con un fuerte aplauso, démosle la bienvenida a Diego, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo tengo el privilegio, tengo la suerte de presentar en diferentes espacios, diferentes a veces universidades, a veces me toca congreso, a veces me tocan diferentes lugares para presentar, pero mi privilegio mayor es la verdad que poder compartir esto con ustedes y muchísimas gracias Gustavo por darme esta oportunidad de conversar. Yo tengo unas 180 diapositivas, así que calculo que saldremos acá a las 4. No estoy durmiendo. Voy a tratar de hacer lo más corto posible porque después hay un espacio para preguntas y comentarios que estoy seguro va a ser lo más provechoso. La idea de la presentación es revisar algunos de los puntos críticos de la economía peruana en los últimos años, qué cosa hemos aprendido, ¿no? En qué cosa fallamos en algún momento, ¿no? Cómo lo hemos podido solucionar, ¿no? Y cuáles son las estrategias de aquí a futuro. ¿No? ¿Cuáles son estos retos grandes que tenemos por delante? ¿No? Y voy a hacer todo mi esfuerzo por ser lo menos aburrido posible. No les prometo éxito, les prometo solamente esfuerzo. Y yendo desde atrás hacia adelante, ¿no? O sea, yendo desde los últimos 70 años casi, vamos a empezar, y de ahí qué es lo que esperamos para los siguientes 2, 3 y hasta los siguientes 30 años. Entonces, me robé esta lámina claramente no es de economía, es de una estructura, creo que es algo de construcción, me parece. Me la robé, pero creo que de una manera bastante fácil ilustra bien por qué estamos hablando de fundamentos macro. ¿Ya? Y aquí lo que quiero transmitir es, si no tenemos buenos fundamentos macroeconómicos, no tenemos el cimiento de la casa. No tenemos la base de la estructura sobre la cual queremos empezar a generar prosperidad, sobre la cual queremos empezar a generar riqueza. ¿Ya? Los fundamentos macros son esa base. ¿Ya? Son tener inflación bajo control, es tener un déficit fiscal también bajo control, ¿no? Es tener cuentas con el sector externo bajo control, ¿no? Sin este fundamento base, lo demás se cae. No se puede construir. Parte de esa historia la pueden ver en Argentina. Sobre los fundamentos base ya vamos poniendo lo demás. Ya sobre los fundamentos macro ya vamos poniendo las reformas de primera generación, vamos a hablar algunas de esas después, ¿no? Que también tienen algunas que ver con estos fundamentos macro, ¿no? El rol del Banco Central de Reserva, el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y sobre eso podemos construir ya las reformas llamadas de segunda generación. ¿No? Que tienen que ver con un gobierno mucho más eficiente, que tienen que ver con promover siempre competencia en los mercados, que tienen que ver con promover desarrollo de capital humano. Pero la base de toda la arquitectura es el fundamento macroeconómico.
Ahora, ¿cómo nos ha ido en los últimos años? Vamos a agarrar el punto más básico, ¿no? Que es el PBI per cápita. ¿Ya? Esa es digamos, la unidad mínima de medida comparable que usamos en macroeconomía, es el PBI per cápita, y acá lo estoy ajustando por paridad de poder de compra. ¿No? Aquí presumo acá, economistas son todos, ¿correcto? Levanten la mano, ¿estudian economía? Ya, voy a asumir que es 100%. Algunos que tienen mucha flojera y no levantaron, pero voy a asumir que es el 100%. Entonces, si le hablo de PBI per cápita en PPP, todos me están siguiendo. ¿Ya? Este PBI per cápita en PPP tirado del 50 hasta el año pasado, 2 años. El Perú es la línea roja. ¿Ya? Y acá tenemos la comparación con diferentes países. Fíjense, nosotros perdimos muchísimo tiempo, básicamente desde el 75, mediados de los 70, y recién recuperamos el nivel de riqueza promedio por persona hacia inicios del año 2000. ¿No? En este proceso, esta es la caída de Alan García I, ¿no? Esto es lo que pueden ver acá. ¿No? Esta es el periodo de recuperación a partir de los 90, ¿no? Y agarramos más velocidad a partir de los 2000. Y lo que ven aquí es, ¿qué cosa es esto acá? ¿Qué es? COVID, ¿no? Esto de acá es la caída del COVID. Entonces, si pueden ver, si pueden comparar acá, nosotros estábamos más o menos igual que el chileno promedio en el 85. Más o menos igual que el coreano promedio en el 85. Es decir, no podían adquirir básicamente la misma cantidad de bienes y servicios que podía adquirir el peruano promedio. Dejemos consideraciones de igualdad para más adelante. Ahora, buenas políticas macroeconómicas, buenas políticas económicas en general, explicaron que la diferencia durante muchos años en Perú y Chile se fuese ampliando, ¿no? Y ya hasta ahora, digamos, el PBI per cápita del chileno es más cerca de los $24.000 por persona y el peruano es más cerca de los $13.000 por persona. ¿Ya? Entonces, a pesar de haber estado igual a mediados de los 80, ahora la diferencia es del doble. ¿Ya? Y eso no es porque el peruano sea más flojo o sea menos inteligente, no, son simplemente malas políticas económicas. ¿Ya? Malas políticas económicas tienen malas consecuencias para generaciones de generaciones. ¿Ya? Y eso creo que es la diferencia central de lo que vimos acá. Casos curiosos adicionales, el caso de Corea del Sur. No es un estado estrictamente comparable, pero es un caso interesante también. Fíjense, casi igual que Chile y Perú a mediados de los 80, y de ahí nos saca una ventaja que necesitaríamos proyectar hasta, fíjense, el eje corte en 25. Tendríamos que proyectar hasta muchísimo más allá. Y otro caso curioso es el de China. ¿No? Fíjense, casi menos de 1/5 del nivel per cápita de los países que estábamos comparando acá. Y luego, como un tractorcito, empieza a agarrar velocidad una vez que principalmente se empieza a integrar con el mundo a partir de los 80, a partir de los 2000 se une a la OMC, agarra una velocidad, esta pendiente es de 9%, el equivalente a un 9% de crecimiento de PBI, y nos pasa a mediados de la década del 2010, ¿no? Y de ahí sigue para adelante. Entonces, no, es un formato un poco diferente, ¿no? Pero es consecuencia de políticas económicas, que es la historia central de esta diapositiva. Ahora, les decía, estábamos igual que Chile en el 85, y la pregunta que me hago acá es, ok, si estábamos más o menos igual que Chile en el 85 y hoy, o hasta hace un par de años, más o menos lo mismo, Chile tenía el doble de per cápita que el Perú, ¿no? Chile tenía 24, 25, nosotros estábamos en 12 y pico, 13. Y lo que me pregunto acá es, ¿cuánto nos falta o cuánto tendríamos que crecer para alcanzar el nivel de per cápita que tenía Chile en el 21? Obviamente, si crecemos más rápido, vamos a alcanzarlo antes, ¿no? Imaginemos que crecemos, digamos, un escenario súper optimista, el 5%, súper optimista. Eso significa que el peruano promedio tendría el nivel de riqueza del chileno promedio hacia el 2037, ¿no? Más o menos. Ahora vamos a un escenario más parecido a nuestro PBI potencial, ¿no? El PBI potencial, como saben, es una variable no observable, ¿no? Pero está hoy día probablemente cerca del 2,5 al 3%. 3%, si crecemos al 3% por todos los siguientes años, llegaríamos a tener el nivel de per cápita que tiene hoy Chile nosotros en el 2050, al 3%. Ahora ¿cuánto vamos a crecer este año, dicho sea de paso? Últimas estimaciones, ¿quién lee el periódico?
Menos del 1% es lo más posible. Correcto. Ya hay algunas estimaciones con negativo. Pero digamos un escenario que no es optimista de ninguna manera, es el 1%. Con el 1% llegaríamos a tener el nivel de per cápita de Chile más o menos en el 2100. Y eso es ajustando, obviamente, por natalidad, ¿no? Tenemos que hay menos natalidad conforme los ingresos suben. Entonces, esto creo que ilustra bien el tiempo que perdimos. Estábamos igual en el 85 y a la velocidad que vamos no llegamos nunca. Creciendo a nuestro potencial, que está abajo, ¿no? Que es 3%, llegaríamos como en el 2050. Solíamos tener un potencial de entre 5 a 6%, de nuevo es una variable no observable, así que pero diferentes métodos de estimación te daban entre 5 y 6% hace unos 10 a 15 años. Hemos ido bajando nuestro potencial, ¿no? Que como sabemos es la máxima velocidad a la que podemos crecer sin causar presiones inflacionarias. En los últimos años, principalmente a causa, hay varios motivos, pero uno de los motivos es la contracción de la inversión privada. O la falta de velocidad de la inversión privada, para ser más preciso. Ahora, podemos diferenciar periodos. Creo que no es justo presentarlo todo necesariamente en un solo plumazo. Fíjense, acá tenemos dos periodos claros. Vamos a diferenciar del 75 al 92 y del 93 en adelante. Del 75 al 92, el Perú fue el peor país en crecimiento de los comparables en la región. El peor. Cero. No crecimos nada, que es más o menos lo que se repite en este gráfico, ¿no? Es esta comparación de acá. Llegas más o menos al mismo punto, 0% de crecimiento acumulado. Promedio. Ahora, siguiente periodo, del 93 en adelante, pasamos a primer lugar. Y aquí vale la pena detenerse 2 segundos, porque no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de que paso del séptimo al quinto lugar o del quinto al tercero, no, estoy hablando de que paso del último al primero. De último a primero. Eso tiene que significar necesariamente algún cambio estructural muy importante en la economía. Pequeño secreto estadístico es, si es verdad, es más fácil crecer más rápido cuando está más abajo. Cuando estás hablando de cambios porcentuales. ¿Correcto? Entonces hay un pequeño caveat estadístico ahí, pero la estructura se mantiene. Ahora alguien me dirá, oye, pero esto es por el boom de los commodities, los minerales, ¿no? Y hay algo de cierto, por supuesto, acá. Por supuesto que hay algo de cierto ahí. Pero ¿acaso Chile no se benefició todavía más de ese mismo boom? Chile produce casi el doble de cobre que nosotros. Nosotros estamos en 3.000 millones de toneladas, Chile está en 5. ¿No? Bolivia no se benefició también con el precio del gas. ¿No? Colombia, exportador de petróleo, lo mismo que Ecuador, lo mismo que Brasil, lo mismo que México, Argentina también. Entonces, todos estos países se beneficiaron del boom de hace unos 13 años. Todos. Aquí Perú fue de los que mejor lo pudo aprovechar. Entonces hemos estado, de nuevo, ¿cómo está quedando la figura? Retrocedimos, estuvimos mal durante mucho tiempo, ¿ya? Nos quedamos atrasados respecto de nuestros pares, hemos estado tratando de cerrar la brecha así en los últimos 20 años. ¿Ya? Y más hacia adelante en la presentación vamos a ver que de repente se pudo hacer mucho más. Hemos ido por buen camino. O sea, si esto es buen camino, si esto no es buen camino, no sé qué cosa es buen camino. ¿Ya? Hemos ido por buen camino, ¿ya? Pero pudimos hacer bastante más y nos toca hacer bastante más. Ahora, ¿cuáles son las diferencias estructurales, mencionaba yo, que tuvimos a partir de los 90? Vamos a hablar de varias. Quizá la más clara es el cambio constitucional. Y el cambio de la Constitución del 93. Y aquí pongo algunas diferencias en términos económicos entre la Constitución del 79 y la del 93. No son todas, pero sugiero deben ser algunas de las más importantes. La primera, independencia del Banco Central. Y acá voy a hacer, de hecho hay el presidente del Banco Central, Julio Velarde, tuvo una presentación a inicios de octubre en el coloquio IDEA, que es como el CADE, pero en Argentina, ¿ya? Hace 2 semanas. Está en internet, es relativamente corta, así que en alguna transición de Instagram a TikTok, búsquenla. ¿Ya? Van a hacerla, de verdad que vale la pena. ¿Ya? Entonces, y acá de repente matizar el punto de independencia, ¿ya? Que es un poco el punto que hace Julio en su presentación. El Banco Central
es independiente en el sentido de que el gobierno no te puede decir qué hacer. El Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas no te puede decir qué hacer, el Ministro de Economía no te puede decir qué hacer. Pero no es independiente en el sentido, en un sentido si quieren un poquito más grande, más político, y es que el presidente del banco y el directorio del banco son nombrados por políticos, ¿no? Son nombrados por el presidente de la República y los congresistas. Entonces, en teoría, no ha pasado felizmente, ¿no? Pero en teoría, en las últimas décadas no ha sucedido, pero podrían poner a alguien que sea llegado pues, al presidente, imagínense que tiene una mayoría congresal además, ¿ya? Entonces, claro, pone a su amigo, entonces no necesariamente le responde por mandato legal, pero es su amigo. Entonces, eso es un riesgo. ¿Ya? Y eso es un riesgo que es imposible evitar, porque eso es parte del manejo político, eso está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos que esto no suceda? ¿Cómo limitamos la posibilidad de que haya mucho daño? En parte atándonos nuestras propias manos. ¿Ya? Entonces, un cambio importantísimo respecto a la Constitución 79 es que el Banco Central no le puede prestar plata al gobierno. Si los directores no aprobamos, con Julio aprobamos que se va a financiar al MEF, perdemos el puesto. Ahí tenemos una acusación constitucional. Entonces, una de las claves de la estabilidad macroeconómica es que decidimos atarnos nuestras propias manos. No podemos hacerlo. Otros países, el caso de Argentina de repente es el más claro, ¿no? Pero puedes ver el Perú de los 80, puedes ver el caso de Venezuela, puedes ver en realidad casi cualquier proceso hiperinflacionario, ¿ya? Nace de la necesidad del fisco de obtener más recursos a partir de imprimir más plata. ¿Ya? Esa es la base. ¿Ya? El MEF no tiene plata, el Ministerio de Economía no tiene plata, le pide al Banco Central, el Banco Central imprime, se le pasa al Ministerio de Economía de una forma u otra, compra de bonos, ya se verá, y crea emisión inorgánica. Y eso es algo que no podemos hacer, está constitucionalmente limitado. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? ¿No? El Banco Central prohibido de conceder financiamiento al erario. Antes había esta salvedad, ¿no? No podía conceder para cubrir desequilibrios transitorios. ¿Quién define qué cosa es un desequilibrio transitorio? Entonces ahí tienes hecha la ley, hecha la trampa, mejor de frente. Si no te puedes controlar, si sabes que eres como un adicto a la plata que emite el Banco Central, lo cortas de plano. Importante diferencia entre las dos constituciones. Probablemente eso y el banco se controla mediante su ley orgánica, no ley cualquiera. Entonces, esa de repente es la parte central respecto a lo monetario. El rol subsidiario del Estado, esta probablemente es la que más se debate, la que más, en donde se solicitan más cambios del espectro de la izquierda, del político de izquierda del Congreso. Ya he perdido la cuenta de cuántos intentos de reforma constitucional hay sobre este artículo de parte de algunas bancadas de izquierda, ¿no? Que es para modificar esto, ¿no? Que solo mediante ley expresa, ¿no? El Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Y además acá falta una partecita que dice también y por necesidad pública manifiesta, si no me equivoco, que es el texto exacto. Es decir, el Estado no puede decidir crear mañana una zapatería. El Estado no puede decidir crear mañana una empresa pública porque quiera. O para tal caso, pues, si te vuelas esto, también el gobierno regional de Cajamarca, Purímac, Loreto podrían crear su propia panadería. Entonces, hay una limitación importantísima, vamos a ver por qué más adelante, de que sea el sector privado el que tome los riesgos empresariales. Eso y que provea la mayor cantidad posible de bienes y servicios en condiciones adecuadas y en competencia. Esa decisión es parte de los pilares de esto, es el artículo 60, que además, si no me equivoco, empieza con la libre iniciativa privada, que es otro componente fundamental. Es decir, cualquiera de ustedes tiene derecho a emprender en el negocio que le dé la gana. O sea, si tú quieres poner una zapatería, tú quieres poner una petrolera, nos asociamos y ponemos qué sé yo, un colegio, lo que querramos. Hay libre iniciativa privada. Y eso es una diferencia bien, a veces no la concebimos con la importancia que merece. Pero el hecho que cada uno sea libre de emprender en el sector que quiera,
es fundamental para un funcionamiento económico dinámico. Apertura de inversiones. Esto también no sé si hay otro país, y si alguien lo encuentra me lo hace saber, que tenga esto a nivel constitucional. Lo que dice la Constitución es: las inversiones de afuera enfrentan el mismo marco que las inversiones de inversionistas locales. Y fíjense la importancia de eso, ¿eh? Porque no es que hay algunos países que dicen, oye, solo por el hecho de ser extranjero te doy la alfombra roja, ¿no? Te bajo impuestos, ¿no? Oye, en el laboral no tienes que pagarme esto, ¿no? Por el hecho de ser extranjero. Hay otros que te dicen, por el hecho de ser extranjero te sanciono, ¿no? Tienes que pagar más, tienes que hacer, ¿no? No, esos extranjeros. Aquí estamos diciendo ni uno ni la otra. Ni te castigo ni te premio. Las inversiones extranjeras se sujetan a las mismas condiciones. No puedo hacer ningún tipo de discriminación, ni a favor ni en contra. Entonces, si alguien quiere traer capital, más que bienvenido, va a enfrentar las mismas condiciones que un inversionista local. Y es una garantía constitucional. De nuevo, no conozco otro país que tenga eso a nivel de constitución. A nivel de ley hay, pero a nivel de constitución es una garantía bien importante. El último punto, lo paso rápido, libertad de contratación, ¿no? Es decir, podemos transar, ¿no? Lo que yo transo contigo, lo que yo acuerdo contigo, siempre que sea legal, no puede venir el Estado luego a cambiarnos el acuerdo. Y si yo acuerdo con el Estado incluso, el Estado después no puede cambiar su opinión y decir, no, eso que pactamos ayer ya no vale, ahora unilateralmente te cambio las condiciones. Ya, hay respeto, en otras palabras, por los acuerdos entre las partes. Y eso te lo debería garantizar un poder judicial bueno, independiente, solvente, que es parte de lo que vamos a ver un poquito más adelante que nos falta. Vamos a ver si esto funciona. El Perú ha logrado crecer y reducir la pobreza en las últimas décadas, pero aún hay mucho por hacer. ¿Sabes cómo el Perú mantiene su crecimiento económico y genera empleo? Es simple. 1. Estabilidad macroeconómica. Es sentido común. Mantener la inflación bajo control y que el gobierno no gaste mucho más de lo que recauda, como cualquier familia sabe. 2. Apertura al mundo. El Perú es chico, pero quiere ser un jugador internacional. Necesita enviar y recibir bienes e inversiones para crecer. 3. Libertad económica. El Perú necesita que tú puedas emprender, trabajar y comprar libremente. 4. Democracia. Para seguir creciendo, las instituciones deben estar sanas y sin corrupción. Aquí hay mucho trabajo por hacer aún. 5. Un Estado que cumple con sus funciones. Dar salud de calidad. Imponer justicia, otorgar seguridad e invertir en hacer al Perú más competitivo. Pero cuando el Estado se desvía de lo que le corresponde, puede hacer mucho daño. Parece obvio, pero estas son las bases del crecimiento del Perú. Cuidémoslas juntos y ayudemos a mejorar lo que haga falta. Instituto Peruano de Economía. Un breve video muy simple, ¿no? Que preparamos desde el IPE para explicar cuáles eran estas bases fundamentales del crecimiento de largo plazo, que son las que vemos aquí. Ya hemos explicado responsabilidad macro, principales agentes, MEF, BCR, un poquito más por ahí, pero principalmente BCR, puedes agregar de repente CBS, algunos extra. No gastar mucho más de lo que nos entra por impuestos, y tratar de mantener la inflación siempre dentro del rango meta del 1 al 3%. Apertura al mundo. El Perú es un país sumamente integrado. Tenemos unos acuerdos comerciales con la mayoría, o comercialmente por lo menos, tenemos acuerdos comerciales con la gran mayoría de nuestros socios, ¿no? Y esto ha sido un proceso que hoy lo damos por sentado, ¿no? Pero hace 20 años, esto era algo que todavía estaba en mucha discusión, ¿no? Recién con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a partir de 2006, 2007, 2008, ¿no? Esto se vuelve ya casi una verdad obvia, ¿no? Pero hasta hace 2 décadas esto no era tan obvio. Libertad económica, lo conversamos hace un ratito, ¿no? Y aquí principalmente es delegar a las personas, a las familias, a las empresas, las decisiones sobre qué cosa les conviene a ellos mismos. Es confiar en que ustedes saben mejor que alguien más qué cosa es lo que ustedes quieren. Y qué cosa hacer con su propio dinero, qué cosa hacer con su propio tiempo, cómo transar con otra persona, cómo transar con otra empresa. Yo confío en que las empresas, los individuos van a saberlo. Ahora hay limitaciones, lógicamente, como cualquier libertad, ¿no? No todo es el modelo Eco 1, sí, llamamos Eco 1, ¿no? Economía general. ¿Cuál es el primer curso? Economía general. ¿No? De la oferta de la demanda con tu equilibrio.
No, va a haber restricción, va a haber fricciones, va a haber mercados donde no hay posibilidad de competencia, ¿no? Pero para eso están justamente, tenemos una estructura adicional, ¿no? con las OSIs, ¿no? Citran, OSINERC, OSIPTEL, ¿no? Tenemos el Indecopi, ¿no? Hay una estructura, ¿no? Para aquellos mercados en donde no necesariamente funciona el equilibrio general más básico. Cuarto punto, democracia e instituciones. La economía no funciona en un vacío, la economía funciona en un ecosistema, ¿no? Donde necesitamos que funcione bien el poder público, donde necesitamos que funcionen bien las universidades, donde necesitamos que funcionen bien los gremios, los centros de investigación, ¿no? Y de repente aquí es donde más hemos fallado, esa es la pata más coja. Y quinto punto, el rol del Estado, ¿no? Un Estado que sabe lo que le corresponde y que lo hace bien, ¿no? Que no se mete a aventuras empresariales innecesarias y tira nuestros recursos, sino que se dedica sobre todo a crear las condiciones para que los ciudadanos creemos prosperidad y a cerrar brechas. Eso es lo fundamental, ¿no? Proveer los servicios básicos. Ese es el rol del Estado. Y el Estado tiene aquí un montón que hacer. Entonces, claro, cuando alguien dice desde el punto de vista más liberal, hoy tú dices que el Estado no haga nada. Por el contrario, el Estado tiene un montón que hacer, ¿no? Justicia, seguridad, salud, educación, ¿no? Infraestructura, ¿no? La lista de proyectos, de tareas pendientes que tiene el Estado es enorme. Y aquí es quizás otro de los espacios en donde todavía tenemos que trabajar mucho más. Voy a avanzar un poquito más rápido por tiempo. Este es el problema que teníamos en los 80s. Fíjense el déficit fiscal que manejábamos. Obviamente aquí ya tenías un Estado colapsado, ¿no? Con presiones tributarias de un solo dígito, ¿no? Donde ahí ya no podías pagar nada, ¿no? Por eso se recurría a la maquinita, ¿no? a la inversión inorgánica, que luego, y como cada vez que se prendía la maquinita, el billete que ustedes tienen en sus billeteras vale menos, ¿no? Porque hay, por simple ley de oferta y demanda, no sé, hay más de algo, ¿no? Lo que estaba en el mercado ya vale menos, y creó las presiones inflacionarias de las cuales que vamos a ver los números un poquito más adelante. Esto es un déficit fiscal obviamente fuera de control, y hemos pasado luego de las reformas y las privatizaciones, reformas, control de emisión del Banco Central, reformas en el Ministerio de Economía y Finanzas, pasamos a un déficit fiscal muchísimo más controlable, ¿no? Y ya desde entonces la verdad que el déficit fiscal no ha sido un problema para el Perú. Hoy estamos a punto de incumplir la regla fiscal, de repente probablemente cerremos con más cerca del 2.6% de déficit, entonces incumpliendo la regla fiscal que nos daba el máximo de 2.4 de déficit, pero claro, nos preocupamos, ¿no? Pucha madre, ¿cómo podemos incumplir la regla fiscal, ¿no? 0.2 décimas? Que sí es un problema, no digo que no sea, no quiero tratar de minimizarlo, pero comparado con lo que enfrentan otros países de la región hoy día, o sea, claro, pues un 2.6 es una utopía, es estar súper bien. Y eso lo hemos logrado, y eso no viene gratis, nos hemos logrado con una institucionalidad muy buena, sobre todo desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Quizá una de las claves de la economía peruana en los últimos años ha sido que las instituciones económicas han funcionado especialmente bien. Si hablamos del Ministerio de Economía y Finanzas, si hablamos del Banco Central de Reserva, si hablamos de la Superintendencia de Banca y Seguros, no son instituciones que dentro del Estado peruano sobresalen por la competencia de sus funcionarios, por la calidad. En otras, no quiero decir nombres, pero en otras no ha habido ese nivel de institucionalidad, de competencia, de meritocracia, ¿no? Y creo que esa es parte de la historia que de los últimos 20 años y dónde están muchas de estas brechas y mucha de esta insatisfacción. O sea, que no hemos logrado en otras instituciones públicas el mismo nivel de competencia que sí logramos en instituciones más vinculadas al manejo económico y macroeconómico, financiero. Entonces, pasamos al final, pues habíamos acumulado una deuda de casi 200% del PBI, a estar hoy día sí más cercanos a un 35-34% del producto. Comparado con otras países, incluso de la región, si vemos en Colombia está más cerca del 60-70, promedio de América Latina más cerca del 70. En realidad el único con el que competimos en estructura macro es Chile. En algunos casos puede ser Uruguay o México que empiezan ahí, que quieren hacer la pelea,
pero en realidad las estrellas macroeconómicas de la región son Perú y Chile. Si hablamos de déficit fiscal anual, si hablamos de deuda acumulada, si hablamos de volatilidad de tipo de cambio, si hablamos de grado de inversión, si hablamos de balance de pagos, ustedes miren el indicador que quieran, macroeconómico, inflación, en cualquiera, acumulado los últimos 20 años, en lo que va del siglo XXI, el Perú y Chile son los primeros. Y eso no es gratis, eso es, de nuevo, en función de una muy buena institucionalidad que costó años construir. ¿Qué cosa motivó parte de este déficit fiscal? El resultado económico de las empresas públicas, de las empresas no financieras. Fíjense, esto es como porcentaje del producto. Entonces, una vez que cierras este agujero negro que tenías en las empresas públicas con el proceso de privatización de los 90, ya dejaste de desangrarte. Y no tengo tanto tiempo, pero digamos, lo que estamos viviendo hoy con Petroperú es un recordatorio de por qué fue importante este proceso de salir, de que el Estado salga de tener negocios. Cuando el Estado tiene negocios, está arriesgando tu plata, mi plata, la plata de todos. Y cuando le va mal, como le fue mal a Petroperú el año pasado, ¿qué cosa sucede? ¿Quién lo paga? Tú, yo, lo pagamos todos. Cuando a una empresa privada le va mal, pues quiebre y ya está. No perdieron los accionistas, perdieron los que le prestaron plata. No, pero el problema de fondo es que cuando hay esa estructura, con una generalización de las empresas públicas, lo que creamos es una contingencia grande para el Estado en términos fiscal. Ahora, no quiero decir con eso que todas las empresas públicas son malas. Hay empresas públicas que funcionan adecuadamente, ¿no? Hay empresas de electricidad, por ejemplo, hoy públicas que funcionan de forma adecuada. No sé, Cofidis, hay algunas dentro del ámbito de FONAFE que funcionan de manera adecuada. No quiero decir que no hay. ¿Ya? Lo que sí quiero decir es que si es una actividad de riesgo, como presumiblemente es cualquier negocio, o la gran mayoría de negocios, lo mejor es que el riesgo lo asuma el privado. Uno, porque no hay... Si falla, pues será su plata, no será la plata de nosotros, ¿no? Y dos, porque tiene mejores incentivos para hacer un mejor trabajo. Porque, como sabemos, lo que es de todos es en realidad de nadie. Entonces, si una empresa pública es de todos, ¿quién en realidad se está enfocando porque genere utilidades, porque sea eficiente? Pues, ¿verdad? Da un poco lo mismo, ¿no? Si yo voy a ser gerente ahora y después de unos años será otro gerente, me da lo mismo. No hay nadie que esté realmente enfocado en hacer esto eficiente. Entonces, ¿puedes tener empresas públicas eficientes? Por supuesto que sí. Y hay países que lo tienen. Y hay países que tienen más de una. En el Perú, mi prioridad sería, si vamos a poner un esfuerzo en eficiencia del sector público, probablemente habría que priorizar que el Estado sea muy bueno, excelente, magistral, proveyendo educación, proveyendo salud. O sea, si vamos a hacer algo, si el Estado se va a enfocar en algo bien, que haga eso primero. Cuando sea muy bueno proveyendo educación, salud, justicia, seguridad, ok, hablemos de que tenga otra empresa. Pero primero lo primero. Inflación, les decía, aquí el Perú, uno de los países a los que mejor le ha ido, o en realidad al que mejor le ha ido, porque, a ver, este es el periodo 83-93, con el Perú, después de Brasil, con la más alta inflación promedio en la década, pasamos a estar más o menos básicamente en lo que va del siglo, en el segundo puesto. Pero yo, en verdad, este gráfico es medio trampa. ¿Ya? Yo voy a sugerir que es el primer país. ¿Por qué? ¿Por qué no vale tener Ecuador arriba? ¿Por qué es trampa? Porque está dolarizado, pues. ¿Ya? Entonces, claro, entre los países que manejamos nuestra propia moneda, el Perú es el país ha sido el país histórico con la menor inflación promedio de esa década, después de ser el segundo peor. ¿Okay? Ya en un periodo un poquito más corto, fíjense que dice, oye, pero la inflación no está alta. Digo, sí, está fuera del rango meta, ha sido un fenómeno global. ¿Ya? Y de hecho, ya si comparamos sobre todo la inflación subyacente, ¿ya? Que es sobre la que tenemos más manejo, como saben, ya si comparamos inflación subyacente, en realidad el Perú está más bajo que los países comparables dentro de la región.
¿Ya? El choque de inflación que vino principalmente por alimentos y energía, ¿no? el choque externo, así como viene por afuera, se va por afuera también. ¿Ya? Y hay un punto ahí que ustedes que están estudiando macro, un punto importante acá. En el Perú, como somos un país todavía con índices de pobreza relativamente altos, ¿no? Condiciones de vulnerabilidad altas, hay un buen porcentaje de la canasta básica de consumo de las familias que se va a alimentos. Claro, mientras tú más plata tienes, ¿no? Proporcionalmente de tu ingreso gastas menos en alimentos. No es porque tú tienes el doble de plata vas a gastar el doble en comida. ¿No? Hay un nivel de comida óptimo, si quieren. ¿Ya? ¿No? Por encima de eso, por más que sigas teniendo ingresos, de repente puedes comprar un mejor jamón. ¿Ya? Pero no gastas mucho más. ¿Ya? Hoy las familias más vulnerables del Perú todavía tienen gastos en alimentos por encima del 50%. ¿No? 50, 60% en el primer quintil. ¿Ya? Entonces, incrementos en el precio de los alimentos perjudican sobre todo a estas familias, ¿no? Y hacen que el componente de la inflación, ¿no? nuestra estructura de la canasta básica de consumo está más enfocada que otros países en alimentos. Entonces, cuando sube el precio del pollo, aquí por ejemplo, ¿no? El motivo por el cual no terminó de bajar la inflación tan rápido como hubiéramos querido en la primera mitad del año, es porque tuvimos la gripe aviar en febrero, ¿no? Que explicó que el precio del pollo y de los huevos estuvieran altos marzo, abril, mayo, ¿no? Después empezaron a bajar, ¿no? Pero este componente fuerte del incremento del pollo y de los huevos, probablemente, y cómo se traslada eso en inflación total, probablemente no hubiese sido tan fuerte en un país con mayores ingresos y con un menor componente de la canasta alimenticia dentro de la canasta básica. Dicho eso, esta es la estructura. Seguimos, ha habido un fenómeno global inflacionario. Estoy seguro en la clase del profesor Yamá han ido con la estructura de por qué se ha dado esto. No voy a entrar en detalle, pero ya se ha ido, así como vino, se ha ido corrigiendo, ¿no? Y esperamos regresar al rango meta del 1 al 3% a inicios del próximo año, ¿no? Ese es el compromiso, esa es la proyección, ¿no? Eso es lo que esperamos para los siguientes meses. Tipo de cambio. Eso es otro componente fundamental. Como saben, el tipo de cambio en el Perú es libre, con un esquema que se llama flotación sucia. No sé por qué le pusieron un nombre tan feo en realidad, pero así se llama, ¿qué voy a hacer? No, en el cual el Banco Central interviene para moderar la volatilidad, ¿no? Es decir, yo no quiero que porque un día los inversionistas se pusieron nerviosos, el tipo de cambio se deprecia demasiado, ¿no? Igual otro día pues amanecieron súper optimistas y el tipo de cambio se aprecia un montón, ¿no? Queremos moderar la volatilidad. Entonces, y aquí de repente una pizarra me sería útil, pero digamos así, digamos que el tipo de cambio está acá y tiene que llegar aquí por depreciación, ¿no? Entonces, en vez de que llegue de este modo, ¿no? El trabajo del Banco Central es que llegue de este modo. No voy a afectar el precio final, no voy a pelearme contra el mercado. El mercado siempre me va a ganar. Siempre me va a ganar. Me voy a tirar todas las reservas y me va a ganar igual. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es tratar de controlar la volatilidad. Darle un poco más de predictibilidad de corto plazo. Y eso es lo que creo que se puede ver más o menos claro aquí. Perú es la línea azul, ¿no? En niveles de volatilidad cambiaria, no estamos viendo acá desviaciones estándar, ¿no? En niveles de volatilidad cambiaria el Perú ha sido el que menos se ha movido. Eso tiene un efecto de cuando el resto de monedas se deprecia mucho, el sol no se deprecia tanto. Y cuando el resto de monedas se aprecia mucho, va por los dos lados, el sol tampoco se aprecia tanto. Entonces, comparado con el resto, vamos a ver países comparables acá, el Perú es especialmente estable. Entonces, claro, acá estamos mal acostumbrados, bien acostumbrados, como uno quiera decirlo. Si es que el tipo de cambio se deprecia, no sé, 3%, ¿no? Es primera plana en gestión, ¿no? Si es que el tipo de cambio se deprecia 3% en Argentina, es un martes. ¿Ya? Y para una economía, a veces de nuevo, lo damos por sentado.
pero para una economía relativamente chica, abierta, sin mayores controles cambiarios, integrada, ¿no? Y que maneja un tipo de cambio relativamente libre, este nivel de volatilidad es sorprendentemente bajo. Eso a veces no lo damos por sentado, pero es algo que se ha ido construyendo conforme ha ido mejorando la institucionalidad económica. La parte de inversión, voy a pasarla rápido. Hemos pasado de un modelo en el que la inversión privada era el doble que la inversión pública a un modelo que la inversión privada es 4 veces la inversión pública. Y acá, un pequeño paréntesis, a veces hablamos de que, oye, hay que reactivar la economía con mayor inversión pública. Y yo creo que eso hay un componente de cierto ahí, ¿no? La inversión pública es más o menos 4 o 5% del producto, dependiendo del año en que uno mire, entre 4 y 5% del PBI. Pero si realmente queremos mover la economía, lo central es la inversión privada, pesa 4 veces más. En otras palabras, por cada punto que tú pierdas de inversión privada, tienes que recuperarlo con 4 de inversión pública. Y eso sabemos no es sostenible ni fiscalmente ni operativamente de parte del Estado. La verdadera reactivación, el peso está en la inversión privada. ¿Eso significa que la inversión pública no importa? No, por supuesto que no. La inversión pública importa un montón. ¿Para qué? Para hacer todo lo que habíamos conversado antes, ¿no? Para mejorar acceso a salud, para mejorar acceso a justicia, para cerrar brechas, para dar mayor competitividad. Importa muchísimo la inversión pública. Pero su objetivo central es ese, el de mejor provisión de servicios, cierre de brechas. No es el de reactivar la economía. Si reactiva la economía de taquito, bacán. Pero va a ser limitado y no es el eje central. El eje central es usar los recursos que tenemos limitados en un país como Perú, con una presión fiscal relativamente baja, de la mejor manera. Una diferencia de modelo rápida, esto es el peso de la inversión privada que tenemos en el Perú versus el peso que tiene la inversión privada en Bolivia. ¿No? Para comparar dos sistemas, dos maneras de entender la economía un poco diferentes. Y bueno, ya no voy a entrar mucho a profundidad de qué cosa está pasando hoy en Bolivia, pero está más o menos claro. Resultado en términos más sociales, esto lo deben conocer todos los que están acá, es la caída fuerte, la reducción fuerte que hubo de pobreza desde 58-59% en el 2004 hasta el pre-COVID, la menor que tuvimos de 19 y pico por ciento, 20%. Esto es una reducción abismal y de hecho a veces le damos por sentado, pero son cosas sobre las que conviene reflexionar 5 segundos, ¿ya? De haber tenido hasta hace relativamente poco 3 de cada 5 peruanos en pobreza versus tener a 1 de cada 5 en pobreza. O sea, eso es, de verdad, piensen 5 segundos sobre eso y es una transformación, es otro país. De tener 3 de cada 5 a tener 1 de cada 5. Llegamos hasta justo antes del COVID. Ahora, en la última data, que está más cerca del 27%, ¿no? Todavía no regresamos a los niveles de ingresos, sobre todo para las familias más vulnerables, para los que están en la informalidad, que habíamos tenido antes de la pandemia. Y acá hay y creciendo, como estamos este año, más cerca del 0%, la verdad que no vamos a llegar. O sea, el Perú necesita crecer, y acá recuerdo de hecho un trabajo del profesor Yamada sobre las elasticidades de crecimiento, pobreza y empleo. El Perú necesita crecer, y el profesor me corregirá, pero por lo menos encima de 3,5 o 4%, si queremos seguir cerrando brechas, si queremos seguir incluyendo a más personas en una economía moderna. Distribución del ingreso, ¿ya? Y acá hay debates que estoy seguro pueden tener súper interesantes que pueden tener en la universidad. Ustedes conocen la manera básica de medir ingreso a través de la curva de Lorenz, es Gini. Esta para el Perú, para América Latina, ha venido cayendo, es decir, si recuerdan, 1 es desigualdad absoluta, 0 es igualdad total. En América Latina ha venido mejorando en los últimos años, o sea, justo antes del COVID, aquí subió un poquito. Y si vemos el último siglo, para no por países, en general en la gran mayoría de la región, la desigualdad ha ido cayendo. Esa es una excepción, ojo, esa es una excepción. A ver, déjenme retroceder un ratito. Si yo les pregunto, ¿la desigualdad ha venido subiendo o ha venido bajando en este último siglo? Probablemente para la gran mayoría la respuesta inmediata va a ser, ha venido subiendo, ¿ya? Porque es lo que se sabe, ¿ya? Y eso es parte cierto.
En los países, sobre todo los países desarrollados, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Europa, si hablamos de incluso China o Rusia, la desigualdad dentro de esos países ha ido subiendo. Si hablamos, sin embargo, del mundo como un todo, ¿no? Todos somos habitantes del mundo, ¿ya? Y nos preguntamos, ¿la desigualdad dentro de todos los habitantes del mundo ha ido subiendo o bajando? La respuesta es, ha ido cayendo. O sea, hoy los habitantes del mundo son más iguales en términos de ingreso de lo que eran hace 20 años. Principalmente por China. Principalmente por la mejora en ingresos China. La única región en donde la desigualdad, ya medido por región, la desigualdad ha ido mejorando ha sido en América Latina. Pero sigue siendo una región con una desigualdad particularmente alta. Entonces no, hay matices, ¿se dan cuenta? Esos son los matices que importan. Para América Latina sigue siendo una región con mucha desigualdad de ingresos, pero es la única también que ha ido mejorando. Y acá el Perú no es la excepción, ¿no? Aquí también. Ahora, no, acá nos podemos meter en varios asuntos, ¿no? Oye, está bien medida, está mal medida, es con encuestas, se corten 25.000 soles de NAO. Hay varios temas detrás, pero en general, como ustedes lo vean, siempre te va el argumento sobre cuánto cayó la desigualdad, no sobre si cayó o no. Un breve trabajo que hicimos en el IPI, de hecho, que ha actualizado, que ha hecho yo creo que mejor, el profesor Waldo Mendoza, de la Católica, sobre, con ciertos controles sintéticos que van a ver ustedes más adelante en su carrera, un contrafactual de qué hubiese pasado si no hubiera habido la reforma constitucional del 93. No, esto es un ejercicio teórico y sujeto a revisión, pero no, el profesor Waldo Mendoza lo hizo de nuevo el año pasado, pues este año publicó de nuevo el libro, le sale algo más o menos parecido. Consecuencia central, la reforma a favor de libertades económicas funcionó, ¿ya? Pero todavía tenemos un montón de deuda pendiente en varias de las brechas de las que hemos conversado. Quizá esta es una de las que más se debate y una de las más importantes. Siempre digo, si yo tuviera una varita mágica y me dijeran, oye, ¿puedes solucionar un problema de la economía peruana? Yo te diría, tenemos que tener a más personas trabajando en empresas más grandes, más productivas. Tenemos que tener a más personas más productivas. Esa es la obsesión que tiene que llamarnos, creo, en los siguientes años. ¿Cómo tenemos más trabajadores más productivos? Hoy tenemos 70% de la población en empresas unipersonales o muy pequeñas de 5 o menos trabajadores. Así es imposible generar una prosperidad generalizada. Porque es muy difícil ser muy productivo con pocas personas, porque no tienes acceso a capital, porque no tienes acceso a mano de obra calificada, porque no tienes acceso a créditos, porque no tienes acceso a know-how, porque no tienes acceso a buenas redes de proveedores, a buenas redes de clientes. A innovación. Entonces, claro, alguien me dirá, oye, pero ¿y acaso, no sé, pues Amazon o Google no empezaron en un garaje con 2 personas? Le digo, sí, puede haber excepciones, no digo que no. Pero para el 95% de las personas que están en una empresa de este tipo, o en una unidad productiva de este tipo, para ser más exacto, no es verdad. Entonces necesitamos que haya más personas trabajando en emprendimientos, en empresas más productivas. Esa es la obsesión, porque eso viene con mejores ingresos, eso viene con mayor capacidad de innovación. Y hoy tenemos 70%, les decía, en micro, el valle de la muerte de las pequeñas y medianas, y las grandes un 20%. ¿Ya? Necesitamos a más personas trabajando en estas de acá. Pero hemos hecho una estructura laboral, tributaria, administrativa, en donde sancionamos, más bien penalizamos, hacemos más caro el contratar justamente donde deberían haber más trabajadores. Es un sinsentido. Deberíamos hacer más atractivo contratar en aquellas empresas donde queremos que haya más gente. Entonces, aquí este es uno de los grandes temas que tenemos por debate. Y claro, la productividad, acá estoy comparando un poco papas con camotes, pero la productividad que podemos tener, la diferencia de productividad por trabajador de una pequeña empresa versus una gran empresa, pues es bestial, ¿no? Otro tema pendientes, yéndose adelante, expectativas. Las expectativas han estado en rojo desde abril del 21. Las expectativas de la economía a 3 meses. Ustedes se acordarán de algún evento político que habrá sucedido en abril del 21,
no lo voy a mencionar. Pero en abril del 21 sucedió algo y las expectativas se fueron a rojo y se mantuvieron en rojo y siguen en rojo cuando uno evalúa economía 3 meses. Esta es la encuesta que hace el Banco Central de Reserva a final de mes todos los meses. Esta se hace ya un poco más de 20 años y nunca hemos tenido un periodo tan largo en negativo. Y eso se traduce en menos inversión, ¿no? Si hay menos confianza, con algunos trimestres de rezago tienes menos inversión. Eso no debería ser algo demasiado debatible. O sea, si los agentes económicos tienen menos confianza en la economía, va a haber menos inversión. Y acá la economía empieza a tener un sesgo un poquito, si quieren, de psicología o de profecías autocumplidas, ¿no? Si yo creo, todos creemos que la economía le va a ir mal, entonces ¿van a invertir o no van a invertir? No. Y si no invierten, entonces no se generan puestos de trabajo, no hay capacidad de producción. Si no se generan puestos de trabajo, no hay capacidad de consumo. Si no hay capacidad de consumo, tampoco estamos pagando IGB, ¿no? Y la economía efectivamente le fue mal. Por otro lado, si pensamos, oye, la economía le va a ir súper. Todos invertimos, se generan empleos, se genera movimiento. ¿Se dan cuenta? Este es un círculo un poquito de profecía autocumplida. Y hoy estamos en este tramo de aquí, del cual estamos saliendo lentamente, ¿no? Esto, de nuevo, ¿algún otro evento político habrá habido por acá? En diciembre del año pasado, diciembre, enero. De hecho, las expectativas mejoraron en diciembre del año pasado, dicho sea de paso, y cayeron en enero. Algo político habrá habido. Y después han ido mejorando, pero muy lentito. Ah, mira, justo. El riesgo que tenemos hoy es que esta volatilidad política se traduzca en salidas políticas que sean contrarias a un Estado de Derecho, a un sistema democrático, a las libertades básicas que todos queremos preservar, ¿no? Y es lo que hemos visto. A ver, es lo que precedió la elección del señor Rafael Correa en Ecuador. Es esta volatilidad política con salidas de 2 o 3 presidentes de corrido que precedió la entrada de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y es esta volatilidad política la que puede costarnos mucho yendo hacia adelante, no solamente en términos económicos, sino también sociales, democráticos. Entonces, aquí hay un riesgo grande, digamos, más allá de derecha, izquierda, lo que quieras, ¿ya? Pero este riesgo democrático es grande para todos, ¿ya? Y no es raro que periodos de volatilidad política tan grandes terminen en una salida más autocrática. Ahora, eso no es una regla de hierro, ¿ya? Podría ser que no suceda, ¿no? De hecho, pues también, cuando entró Hugo Chávez a Venezuela no lo había precedido una secuencia como esta. No son reglas de hierro, pero son de esto que se dice que en la historia a veces rima, no es necesariamente igual, pero rima, es más o menos lo mismo. Ok, pendientes. Y acá lo pongo como un triángulo porque es difícil pensar en uno sin el otro. Reforma del Estado, reforma política y reformas económicas de segunda generación. De nuevo, es difícil pensar que podemos avanzar en uno dejando el otro de lado. Entonces tenemos que pensar esto más como un combo. Ahora, ustedes saben también la frase esta de cuando tienes un martillo todo parece un clavo. A veces pensamos que todo eso tiene que ser una ley, ¿ya? O todo tiene que ser una reforma constitucional, o todo tiene que ser del ministerio. No. Hay herramientas distintas para cada una de las necesidades que tenemos. En reforma política sí necesitamos algunos cambios constitucionales, ¿ya? Esto tiene que ver, yo no soy especialista casi que no me voy a meter tanto, pero tiene que ver de repente con pensar en una segunda cámara, un senado dentro del Congreso, de repente tiene que ver con distritos electorales más chiquitos, tiene que ver con quizá un replanteamiento de la descentralización. Aquí sí necesitamos algunas reformas constitucionales dentro de la misma Constitución. La constitucional actual permite cambios. De hecho, hemos tenido muchísimos cambios ya constitucionales. No recuerdo el número, pero creo que son más de 30. Dentro de la misma Constitución podemos tener una buena reforma política. Además, una reforma política que asegure mayor gobernabilidad. Que no nos estemos matando entre Congreso y Ejecutivo cada año y medio. Reforma del Estado sí puede requerir algunos cambios constitucionales, pero bastantes cambios legislativos. Esto ya más cambio a nivel de ley.
Esto ya tiene que ver con cómo funciona la eficiencia del Estado. ¿No? Ya no tanto cómo elegimos a las autoridades, sino quienes están a cargo del Estado, cómo operan dentro del gobierno regional, dentro del ministerio. Y reformas económicas, esto tiene que ver de repente con... tiene algunos cambios de ley, pero tiene muchos cambios regulatorios también, que pueden ver a partir de DS, de ministerios. Y más que esto, incluso más que estos regulatorios, yo diría, el Perú tiene muchas normas ya. El Perú tiene un montón, o sea, pensamos que la manera de combatir normas es con más normas. Y al final nos terminamos llenando de procesos que hacen inviable muchas de las actividades o que la demoran demasiado, ¿no? El compendio de normas laborales tiene hoy día 1800 páginas. Alguna vez le pregunté a un superintendente de SUNAT, si imprimiésemos toda la regulación tributaria, ¿cuántas páginas tendríamos? Me dijo que no sabía, pero que le iba a preguntar a su equipo. Hablé un par de semanas después y me dijo, bueno, preguntaste, sí, me pareció interesante la pregunta, así que le pregunté a mi equipo y me dijeron que no estaban totalmente seguros, pero aproximadamente 10.000 páginas de regulación tributaria. Y como esto seguimos sacando normas. Entonces, de repente, más que sacar más normas es hacer cumplir mejor las que ya tenemos. Ordenar y hacer cumplir mejor las que ya tenemos. Esto se ve horrible, ¿no? Discúlpenme. Pero eso es un paper que no quería dejar pasar porque me pareció de lo más interesante del año pasado, de Pritchett. Si pueden, por favor, revísenlo. Básicamente el argumento del paper es que el crecimiento económico por sí solo es suficiente. Ahora, fíjense cómo va en contra esto de lo que popularmente se sabe, o popularmente se dice. Nadie a estas alturas, o nadie debería a estas alturas, estar en contra de que yo diga, ¿no?, el crecimiento económico es necesario para la prosperidad. Ya. Nadie podría estar en contra, o sea, ya tendrías que estar muy loco, ¿no? Ahora, es diferente que yo diga el crecimiento económico es suficiente para la prosperidad. Es diferente. No estoy diciendo que lo único que necesito es crecimiento económico. Eso es más fuerte. Es un argumento que hace también el profesor Waldo Mendoza hace poco en base a este paper. El argumento acá, lo que se lo quiero contar y a cada uno sacará sus conclusiones, el argumento que hace Pritchett acá es: no hay ningún país que tenga un alto nivel de per cápita y un bajo nivel de calidad de vida. Y tú mide calidad de vida como quieras. Acceso a salud, educación, agua, justicia, ambiente, lo que tú quieras. No hay ningún país que tenga alto nivel de per cápita y bajo nivel de calidad de vida. Y a la inversa también funciona. No hay ningún país que tenga un bajo nivel de per cápita y alta calidad de vida. No hay. No, y este es más o menos lo que trata de traducir esa tabla, ¿no? El eje X es per cápita. Y acá es un índice de calidad de vida en base a como 80 indicadores, si no me equivoco. Y este espacio de aquí es donde entre la línea azul y la línea verde es donde se mueven los países. Esto es qué tanto puedes mejorar tu política pública, tu calidad de vida, manteniendo tu nivel de per cápita. O sea, sin ser más rico ni más pobre, o sea, digamos, parado en esta línea vertical, ¿no? ¿Qué tanto mejor puedo estar? Pero notarán que hay una relación y además hay una banda. No puedo ir por encima de esa banda sin necesidad de mejorar mi per cápita. Entonces, como para darle una pensada cuando le digo que lo más importante es mejorar la productividad de las personas, no es tan lejos de la verdad. ¿Ya? Porque todo lo que queremos pagar, y esto viene más a la parte macro, todo lo que queremos pagar, mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, todo va a tener que venir de mayor productividad. No hay otra. Y si queremos, entonces, todas esas cosas que decimos, oye, pero ¿y por qué no solamente es el crecimiento, sino también es, ya, pero ¿cómo lo pago? ¿Ya? Entonces, ¿hay cosas que podemos mejorar en el margen sin necesidad de que sean crecimiento? Por supuesto, hay muchísimos cambios regulatorios que podemos hacer. Pero a largo plazo, probablemente lo que más importa es generar mayor productividad para poder pagar todas las cosas. La productividad no se come, pero todas las cosas que queremos para una mejor calidad de vida la tenemos que pagar con eso. Voy terminando. Les decía, a ver,
el nivel de per cápita, ¿ya? Yo vi un poco obsesionado con esto, como se darán cuenta, ¿ya? Estamos parados acá en T, ¿ya? T es el nivel de per cápita que estamos hoy día de $13.000 por persona. 13.000, 14.000 dólares por persona, que es lo que ven acá. ¿Ya? Y acá voy a hacer igual a Chile y a Perú. Entonces, para nosotros, esto es el T es 2023. Para Chile, T es 1995. ¿Ya? O sea, en 1995 Chile tenía más o menos $14.000 por persona. ¿Ya? Aquí estamos igualitos en T. Entonces, para nosotros T más 1 será el 2024, para Chile T más 1 será 1996. ¿Correcto? ¿No? T menos 1 para nosotros es el 2022 y para Chile 1994. Correcto. Ya. Yo sé cuál es la historia de Chile en ese periodo. ¿No? Chile crecía a esta velocidad. ¿No? En T-1, T-2 tenía este nivel de pendiente en per cápita y pasó a esta velocidad. Esta pendiente de esta curva del crecimiento per cápita de Chile equivale a un crecimiento más o menos del 6%. ¿Ya? O sea, un 6% de crecimiento anual en términos de per cápita se ve así. ¿Ok? Nosotros, este es el COVID, como notarán acá, nosotros hemos llegado a los $13.000 per cápita creciendo a una velocidad más cercana al 3%. Y yo sé cómo vinieron estos años. Lo que no sé es cómo van a venir los siguientes. Entonces, por eso acá tengo que hacer un supuesto. Y voy a decir, imaginemos que el Perú crece al 3%, estoy siendo generoso, al 3% todos los siguientes años. Esta es nuestra pendiente. O sea, la única parte que me he inventado acá, si quieren, es del T para la derecha de la curva azul. Esa parte no la sé. Pero he supuesto que estamos creciendo al potencial. Lo que significa que nos va a tomar 10 años más llegar a donde Chile había llegado en solo... No, nos va a tomar 20 llegar a donde Chile llegó en 10. Partiendo del mismo per cápita. Entonces nos hemos desacelerado demasiado rápido. Estamos creciendo a velocidades que no corresponden, en otras palabras, para nuestro nivel de desarrollo. El Perú debería estar creciendo por lo menos a lo que creció en promedio de los últimos 20 años, que es un cerca de 4 a 4,5%. ¿Ya? Nos hemos desacelerado demasiado rápido y eso va a tener consecuencias serias. ¿Qué cosa pasa si proyectamos diferentes supuestos a los siguientes 30 años? Entonces, así como empezamos con esta diapositiva del Perú hace 70, voy a hacer lo mismo pero en los siguientes 30. ¿Okay? Ahora, no sé qué cosa va a pasar en los siguientes 30, lógicamente, con lo cual puedo hacer escenarios, puedo hacer supuestos de crecimiento. Y voy a asumir que crecemos al 2% en primer lugar, la línea verde. Al 2%, el Perú tendría en 30 años el mismo nivel de per cápita que tiene Costa Rica hoy día. O sea, en 30 años seríamos como Costa Rica hoy, creciendo al 2%. ¿Les suena demasiado emocionante? No. Ya, vamos al 3%. Al 3% en 30 años estaríamos más como Chile. Como Chile hoy. Ya. 4%. Ese está más interesante, un país en la línea, en el límite de ser considerado de ingresos altos. Eso está más en Polonia o en Hungría, ¿no? Un país típico de Europa Central. Yo te cierro, me tuerces un poquito el brazo y yo te cierro ese. 5%, ya, en 30 años estaríamos como está hoy un neozelandés, o un español, o un francés, o alguien de Corea del Sur. ¿Ya? Creciendo al 5% por 30 años. Y ya, bueno, el 6%, el sueño de opio si quieren, ya un Dinamarca, un Holanda, un Estados Unidos, a un nivel de per cápita alto. De nuevo, más allá de exactamente dónde caigas, creo que lo que quiero transmitir acá es la importancia del crecimiento económico sostenido y la diferencia que te puede hacer un punto porcentual de crecimiento en el producto. Entonces, importa, ¿ya? Crecer 1 o 2 de diferencia en el PBI, importa mucho, sobre todo si porque ese tiene la magia del crecimiento exponencial. ¿Ya? Entonces, esto debería guiar, creo, bastante cuáles son las prioridades de política pública y la prioridad que debe tener el crecimiento y la productividad en los siguientes años. Y cierro con esto, para no usar su tiempo, yo sé que ya me pasé. Un breve decálogo de política pública, ya que ojalá les parezca interesante. Lo primero es que no importan las intenciones, importan las consecuencias.
Ya, como hacedores de política pública importan las consecuencias. Yo puedo tener la mejor intención del mundo al subir el salario mínimo a 2.000 soles. Porque no quiero que nadie sea pobre. ¿Y importó? ¿Qué cosa voy a ocasionar con eso? Puedo tener la mejor... Además, puedo sinceramente creer que es lo mejor. Y yo creo que las personas que abogan por movilidad de ese tipo, sinceramente creen que es lo mejor. Pero economistas entrenados, hacedores de política pública entrenados, tienen que saber que no importa la intención, importa la consecuencia. ¿Ya? Y para analizar consecuencias necesitamos entrenamiento. ¿Ya? Necesitamos aprender. Segundo, es más fácil legislar que implementar. ¿Ya? Es más fácil decir, oye, hágase, créese, ¿no?, que efectivamente hacerlo. Entonces, mañana podemos escribir en la Constitución: todo el Perú tiene derecho a salud de calidad, a salud de primer mundo. Y al día siguiente no pasó nada. No se crearon, que yo lo escriba en un papel, no crea nuevos hospitales, no entrena nuevos doctores, no aparece mágicamente equipamiento. ¿No? Una cosa es legislar, y necesitamos buena legislación, no digo que no. ¿Ya? Pero otra cosa es legislar y otra cosa es traducirlo a la práctica. Y a veces pensamos que solamente poniéndolo en un papel mágico-religiosamente aparece. Tercer punto, la medición ex post puede ser más importante que la ex ante. En el Perú a veces ni siquiera hacemos la ex ante. ¿Ya? Medición ex ante es: yo voy a hacer una política y yo quiero saber qué consecuencias va a tener. ¿Ya? ¿Quiénes se van a perjudicar? ¿Quiénes son ganadores? ¿Quiénes son perdedores? ¿Por cuánto? ¿Cómo puedo moderar el impacto? ¿Ya? Esa es la medición ex ante. ¿No? Y si más o menos funciona, digo, ok, vamos para adelante. ¿No? Implementemos la política. Pero lo que hacemos mucho menos es la medición ex post. Una vez que se implementó la política tributaria, laboral, no sabemos si funciona o no funciona. ¿Ya? De los pocos esfuerzos que se hacen, muchos de ellos en esta universidad, pero son pocos. Tendríamos que tener una política general de ¿funcionó o no funcionó lo que implementamos? Los 3 UIT exoneradas de impuesto a la renta, ¿funcionaron o no funcionaron para promover mayor informalidad? Nadie sabe. Entonces, eso debería ser costumbre. 4, casi nada es reforma Pareto. Va a haber trade-offs. A veces pensamos que porque no encontramos algo que sea Pareto, es decir, que todos estemos mejor cuando hacemos esta jugada, mejor no la hacemos. Tenemos que acostumbrarnos a que va a haber trade-offs en la vida. Va a haber un grupo de ganadores y va a haber un grupo de perdedores. Tenemos que tener mucho cuidado con ser justos, con preservar principios, pero acostumbrarnos a que va a haber trade-offs en las políticas públicas. 5, en problemas complejos las respuestas fáciles no existen. ¿Ya? Si nadie ha contestado la pregunta es por algo. Entonces cuando me dicen, oye, la solución a la informalidad es... Vaya a saber uno. O sea, es un problema que tiene una arista cultural, tiene una arista administrativa, tiene una arista histórica, tiene una arista laboral, tiene una arista tributaria. Entonces, no simplifiquemos con preguntas difíciles. No quiero sugerir sobresimplificar. De crecimiento económico, por ejemplo, ¿cómo crecemos más? No hay una respuesta única, no hay una respuesta fácil. Entonces, acostumbrémonos que el mundo está lleno de matices. 6, los expertos se equivocan, pero mucho menos que los no expertos. ¿Ya? Y eso en términos de redes sociales creo que es importante reconocer. Los expertos nos vamos a equivocar, ¿no? En economía, en medicina, en, no sé, meteorología son los que menos saben de repente. Nos vamos a equivocar, pero nos vamos a equivocar mucho menos que los que no entrenaron para eso. Entonces, a mí no me pregunten pues, si el virus afecta a una... Yo con la justa lo puedo diferenciar de una bacteria. ¿Ya? Entonces, zapatero a sus zapatos. Entonces, en esta época, sobre todo de redes sociales, diferenciemos, sin endiosar a los expertos. El experto también se puede equivocar, como digo, pero se va a equivocar menos. 7, hay principios que vale la pena defender más allá de lo que se puede medir. Justicia y libertad, quizá los más claros. 8, el Estado son personas. El Estado son personas como tú, como yo, con sujeto a incentivos. Algunos serán buenos, algunos serán malos, ¿no? Algunos serán competentes, otros no. Todos responden incentivos. El Estado, la estructura del Estado son personas. Y no es nada más que eso. ¿Ya? No son ni dioses ni diablos. Y eso es algo que tenemos, eso es mucho más mundano que eso. 9, la excepción es la intervención, la regla es la libertad. No quiero sonar como Milei acá, pero
sí hay un principio básico que cuando el Estado interviene tiene que haber una buena justificación. Si el Estado interviene, tiene que haber una justificación basada en un principio importante, en un bien mayor. Porque de lo contrario, la regla es que deberíamos ser libres de tomar nuestras propias decisiones. Y no quiero sonar como Milei. Y último, no hay mejores políticas públicas sin mejor política. Es difícil pensar que vamos a tener muchos de los cambios de los que hablamos aquí, educación, salud, infraestructura, macroeconomía, si es que no tenemos mejor política, mejores políticos. Por eso los animo a meterse en este tipo de discusiones más políticas siempre que puedan. Ustedes van a ser la nueva generación y ustedes van a ser los que van a liderar estos cambios en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Me olvidé de mencionar que Diego está bien entrenado en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Tiene un máster en la prestigiosa Harris School de Políticas Públicas de Chicago. Por eso el énfasis que él ha puesto a la parte de políticas públicas me parece fenomenal. Como bien dijo él, nos extendimos un poquito más. Disculpas. No, pero está muy bien. Yo creo que igual tenemos tiempo hasta las 3, entonces tenemos 15 minutos para un breve intercambio de preguntas y respuestas. Así que ahora la palabra la tienen ustedes. ¿Alguna pregunta, comentario? Aquí, adelante por favor en la cuarta fila. Empezamos contigo. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la exposición. Y bueno, mi consulta era sobre usted siendo agente del BCRP. ¿Qué opina sobre el enfoque global que está teniendo la economía en estos últimos tiempos? Algo que me hubiera gustado que toque es el tema de la deuda. Viendo el enfoque en deuda de Estados Unidos en esta última semana, este último mes ha crecido mucho más de lo que debió haber crecido. ¿Y cómo es que piensa actuar el BCRP frente a esta nueva moda de un sistema económico nipón? Porque pienso que hay soluciones que se plantean como el condonamiento de deuda, pero no hay nada claro. Otros también hablan sobre la restricción económica, o sea, en vez de hacer subir el PBI, hacerlo bajar, para que tengamos menos presión inflacionaria, menos creación de deuda. Además que esa deuda es menos productiva, cada más tiempo pase, menos productiva la deuda que se está creando. Además que el BCRP ahorita tiene... Gracias. Para darle paso a otras preguntas, a ver si hacemos una ronda primero de otras preguntas para que Diego tenga oportunidad de comentar un grupo. Lapicero. Gracias. Gracias. Allí en la última fila tenemos una pregunta, comentario. Sí. Buenas tardes a todos. Una pregunta. Justamente algo que creo que Diego mencionó fue sobre el tema de la meritocracia y justamente sería esa pregunta. Algo que yo escuché es que en el BCR hay algo, la meritocracia es bastante importante y justamente sería eso. ¿Cómo en el BCR se instauró esta cultura de meritocracia y cómo se podría extender a otras instituciones del Estado? Muy bien, gracias Fabián por la pregunta. Ahí en la antepenúltima, Rubén creo. Ya, buenas tardes con todos. Apunté acá que era sobre el robo subsidiario del Estado, ¿no? En una parte mencionó de que obviamente de que en la Constitución existe la restricción de que el Estado haga su propia empresa, ¿no? Porque había ineficiencia y demás. Pero, por ejemplo, hace unos días estuve leyendo algo aparte de, por ejemplo, cómo en la inversión de las empresas públicas del Estado en empresas privadas aumentó el desarrollo de algunas economías, como por ejemplo fue en China o los planes quincenales, ¿no? De Corea del Sur.
Estuve leyendo un poco de eso, tal vez no lo entendí muy bien, pero quería saber si en algún momento se vería viable hacer esas políticas en el Perú, y si no, entonces ¿por qué no lo sería, no? Esa era más o menos mi pregunta. Ok, gracias. Aquí, por favor. Sí, buenas tardes. Yo me quedé pensando un poco en el rol del BCR como estabilizador monetario y quisiera saber cuáles son los costos indirectos de estos, pensándolo un poco en las consecuencias no deseadas, y tal vez se lo puede enfocar un poco en la crisis rusa, en 1998 por ahí, para ver cómo, por ejemplo, cómo enfocaba, fomentaba, ¿no?, el crédito en moneda extranjera. Ok. A ver si... Ya, una última. Sí. Buenas tardes, yo quisiera consultar sobre el rol del BCR, si se podría extender también a justamente controlar un poco el desempleo o promover el empleo formal, como lo hace la FED en los Estados Unidos. Ok, ya, buena pregunta. Listo, aquí tenemos Listo, un... tenemos varias. Sí, un buen grupo. A ver, vamos. Primero, hay, creo que más de la mitad son del Banco Central. Yo solamente comentar, yo no puedo hablar a nombre del Banco Central. O sea, mi posición no es posición institucional del banco, o como puede haber sido de repente la de Adrián, que creo que vino también a dar esta charla hace un tiempo, o la de Julio, ¿no? Entonces, puedo dar mi opinión como persona natural, si quieren. Ok, lo primero respecto de la deuda pública, el crecimiento de la deuda estadounidense. Estados Unidos es un mal benchmark para esto, porque Estados Unidos emite la moneda del mundo. ¿No? Entonces, en realidad Estados Unidos no es comparable con nadie en el nivel de privilegio que tiene normalmente, como la palabra normalmente se le dice, el privilegio que tiene Estados Unidos por el hecho de poder emitir dólares. Entonces, claro, ellos pueden estar con una deuda, como mucho en el primer mundo, más cercana al 90 o 100% de su producto, ¿no? y pueden darse ese lujo, no por la credibilidad, en general el primer mundo por la credibilidad de su moneda, no, la fortaleza interna, y Estados Unidos en particular por el privilegio de poder emitir la moneda global. Entonces, nosotros no jugamos en esa liga. Nosotros jugamos en la liga de países en desarrollo, de ingresos mediano alto, ¿no? Y tenemos que ganarnos la credibilidad, y una de las maneras en que se gana credibilidad es con una deuda relativamente baja como porcentaje del producto. Entonces, por eso estamos nosotros más cerca de un 34%, ¿no? Versus países desarrollados, Japón sobre todo, ¿no? que pueden tener deudas bastante más altas, ¿no? Pueden darse ese lujo, ¿no? Nosotros no lo tenemos. Entonces, nuestro manejo de deuda ahora, lógicamente, cuando se incrementan los tipos de interés, parte del financiamiento público también se encarece, ¿no? Tienes bonos BTPs, bonos del Tesoro peruano al 8%, al 9%, ¿no? Tuviste hace unos meses. Pero nuestro manejo de reperfilamiento de la deuda es diferente, ¿no? y es menos serio que el que pueden tener algunos países. Nuestro servicio de deuda ha ido creciendo el último año, pero es bastante menor. Luego, esto de no crecer para no generar inflación, no estoy seguro cómo tomarlo. A ver, vamos a tomarlo la parte... Tú no quieres generar, cuando estás con una economía que puede estar sobrecalentada, obviamente no quieres generar más presiones de demanda, ¿no? Que fue lo que le pasó, o sea, que fue parte de la historia de Colombia y Chile, ¿no? Cuando veíamos los gráficos de inflación de los últimos años, Colombia y Chile tenían economías sobrecalentadas, ¿no? Con inflación a doble dígito, y que venían creciendo además a tasas altas, ¿no? El año pasado Colombia creció al 7,5%. ¿No? Entonces, en esos casos tú necesitas aplicar un freno monetario mucho más serio del que tienes que aplicar acá con una economía que claramente no está sobrecalentada, sino está fría. Entonces, en parte por eso el Banco Central se pudo dar el lujo de no incrementar la tasa a niveles tan altos como los que sí fueron necesarios en otros países de la región, con una presión de demanda mucho más fuerte. Al final lo que queremos es generar mayor crecimiento a largo plazo, ¿ya? Y eso creo que es el punto central. Podemos sacrificar algo de crecimiento económico de corto plazo para priorizar el tener una inflación que se acerque al rango meta, que vaya convergiendo al rango meta, en el entendido de que eso es una estrategia que, si bien puede tomar algún costo en el corto plazo a nivel de producto, a largo plazo maximiza
nuestro potencial y maximiza nuestro crecimiento. Entonces, son costos de corto plazo para comprar mayor estabilidad y crecimiento en el largo. ¿Okay? Si no se toman las decisiones hoy día para corregir expectativas y temas inflacionarios de un poquito más de corto plazo, tomar las decisiones después, cuando ya reventó el asunto, puede ser peor. Si no, pregúntenle a la FED. No quiero ser malo con la FED. Ok. Luego, el tema de meritocracia en el BCR. El BCR tiene la ventaja de que es constitucionalmente autónomo, entonces no se puede aplicar el mismo tipo de herramientas que digamos, tienes mayor flexibilidad para el uso de herramientas de contratación y de otros tipos de criterios de personal de lo que puedes tener en un ministerio. Entonces no es justo hacer la comparación uno a uno. Sí es verdad que quizá lo más importante en la estructura de meritocracia del banco es el curso de extensión, ¿no? Que tiene ya más de 50 años, ¿no? El curso de extensión, el de verano del Banco Central de Reserva, y que hace ya unos años hay el de finanzas también. Esto creo que estaba antes de todo, cuando tú entraste ya estaba finanzas, ¿no? No, todavía. Todavía no, ya. Bueno, entonces tienes extensión de economía y tienes extensión de finanzas. Y la única manera, y esa es la parte importante, la única manera de entrar a ser economista en el Banco Central es a través del curso de extensión. La única manera de estar en la planilla del banco y hacer carrera en el banco es entrar a través del curso de extensión, que es sumamente competitivo. No sé si me acuerdo los números, pero son básicamente, para entrar tienes que estar en el entrada superior, para postular tienes que estar en el entrada superior, postulan cerca de 1000 personas al año de todas las universidades del Perú, acceden al curso luego unas 35, y de esas 35 se le pueden acceder para entrar al banco, creo que entre 5 y 8. ¿Ya? Entonces entran de 1000, terminan entrando, digamos, 8. Eso es un nivel alto de competencia, es un nivel te garantiza cierto nivel de las personas que van a entrar, y es la única manera de entrar como planilla. Como la parte economista, no lógicamente para abogado y esas cosas no, pero para economista esa es la manera. Entonces, eso ayuda muchísimo. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas está intentando, este año tuvo creo que también aquí en la universidad, ¿no? Sí. El Ministerio de Economía y Finanzas está intentando tener una herramienta de este tipo para la propia gente que va a entrar, y me parece muy bien. Ya creo que eso es el tipo de herramientas. Ya la SBS ya tiene algo, ¿no? Reguladores ya tienen algo. Entonces, creo que se está avanzando en ese camino, pero lamentablemente hay un tema de selección acá, ¿ya? Que es mucho de problema de política pública, que no sé si ya vieron en sus cursos de micro, que es justamente las instituciones que más necesitarían de un programa de este tipo son las que no tienen interés en adoptarlo. Entonces, precisamente las instituciones que quieren mayor meritocracia, institucionalidad, profesionalización, son las que típicamente adoptan estos programas porque quieren eso, son las instituciones motivadas, buenas, ¿no? Que están empujando, y más bien las otras, no quiero decir nombres, pero digamos otros ministerios que necesitan mucha más ayuda y que con mayor motivo deberían tener estos programas, no los tienen. ¿Ya? Entonces hay un tema ahí un problema clásico de selección. Ok, luego respecto de la inversión en políticas públicas, en empresas públicas. Así como decía que Estados Unidos no es tan comparable en términos monetarios, China no es tan comparable en términos de nada. China es un ecosistema por sí mismo, que es difícil de traducir lecciones chinas al caso peruano. Quizás sí podemos traducir, hablando de inversión en empresas estatales, creo que hay algunas buenas prácticas. De empresas, pero con la estructura un poco inversa. Empresas públicas que entraron en capital privado y hoy coexisten los dos tipos de accionariado. No es el caso de Petrobras de Brasil, es el caso de Ecopetrol para mencionar las petroleras. Pero ahí lo interesante, y fíjense, ahí lo interesante es, pueden funcionar bien. No, insisto, yo digo antes, no digo que funcionen mal, pueden funcionar bien. La pregunta es si funcionan mejor que la alternativa. ¿Ya? Ese es su curso de Q1 básico, o sea, si funciona mejor que la alternativa. Y típicamente lo que encuentras es empresas públicas que incluso funcionan bien en algún mercado, típicamente petróleo es el que más ha explorado, funcionan
con niveles menores de eficiencia que sus pares privados. ¿Ya? No quiero decir que funcionan mal, ¿ya? Solamente quiero decir que no funcionan tan bien. ¿Ya? Y cuando no funcionan tan bien, la consecuencia es que tienen menos recursos, que tienen menos ingresos, que pagan menos impuestos, etcétera, etcétera. Yo cierro esa pregunta comentando a ver, las empresas que tienen participación pública tienen un problema generalmente de incentivos, ya que es lo que les mencionaba antes de que quién es el dueño, entonces qué decisiones se toman si es que no hay realmente un dueño, ¿no? Porque el dueño somos todos, lo que significa que el dueño es nadie. Entonces, para eso, lo clave, si es que no vamos a privatizar Petroperú, es darle mejor gobernanza corporativa a estas empresas públicas. ¿Ya? Es que hay un buen directorio, que hay un buen gerente, que hayan procesos competitivos a la interna, y eso se logra de manera más fácil abriendo un poquito de espacio al capital privado. Y cierro con, yo insisto en que el Estado existe para cerrar brechas y proveer mejores servicios a la población, sobre todo a la población más vulnerable. Si es que no podemos garantizar eso, que sí te corresponde, salud, educación, infraestructura, etcétera, va a ser bien difícil que me convenzan de que entonces es buena idea, ni siquiera hemos cumplido lo que tengo que hacer, pero vamos a ser ahora empresarios. Yo creo que primero lo primero. Cuarta pregunta, lo del Banco Central y las consecuencias de los ajustes. Un poquito parecido a la respuesta de la primera. Cualquier incremento de tasas tiene consecuencias sobre la actividad económica, o sea, para eso la subes, para que tenga consecuencias sobre la actividad económica. Si no tuviera consecuencias sobre la actividad económica, pues ¿para qué la subes? O sea, tiene que tener consecuencias. En esto importan varias cosas. Importa el ritmo del ajuste, ¿no? Importa la proporción del ajuste, lógicamente, e importa las expectativas de cuánto tiempo se va a quedar el ajuste y qué cosas se van a hacer en los siguientes años o en los siguientes meses. Parte del objetivo es reducir las expectativas, ¿no?, de inflación del siguiente año, pero sabemos, todo el mundo sabe que hay un costo cuando estás con una política contractiva, ¿no? En el Perú sabíamos que estábamos con hasta hace poquito teníamos una tasa neutral de 1,5%. Estoy seguro que todos han revisado de cabo a rabo el último reporte de inflación del Banco Central. Muchísimas gracias. Y en uno de los recuadros habrán notado que se ha pasado la tasa neutral a un 2%. De 1,5%, dadas las nuevas condiciones, a 1,5% a 2%. Entonces, tomando en cuenta las expectativas, tomando en cuenta el nivel de la tasa real, tomando en cuenta el nivel de tasa neutral, esas tres variables centrales, el Perú ha tenido una posición menos contractiva que el resto de la región por lejos. ¿Ya? ¿No? Hoy estamos más cerca de 3,8 en tasa real, ¿no? Con restarle el 2, te hace 1,8 en presión. El resto de la región, pues, o sea, Colombia tiene tasas de 13%. ¿Ya? Entonces, el nivel del freno monetario que se ha tenido que aplicar es bastante menor que el que se tuvo que aplicar en otros, que se ha tenido que aplicar en otras regiones, y por lo tanto aquí hemos tenido también menos consecuencias. Hay algunas veces que estas consecuencias son muy difíciles de predecir. En nuestro caso, como no hemos tenido que subir tanto, pero por ejemplo, el colapso de algunos bancos regionales en Estados Unidos, a partir del incremento de tasas de la Fed por el valor de los bonos de largo plazo, nadie lo tenía en el radar, ¿ya? Pero son cosas que suceden y a las que hay que estar súper atentos cuando tienes políticas monetarias que se salen un poquito del usual. ¿No? Entonces, ciertamente es algo que hay que tener en cuenta. Y luego tienes la pregunta sobre el doble rol del banco. Regreso un poco a lo que decía en la presentación de nos atamos las manos voluntariamente. ¿Ya? El Banco Central funciona bien con el mandato único de preservar la estabilidad monetaria. Eso no significa que no vemos producto o empleo, por supuesto que no. Bueno, si no, ¿sabes qué? Más fácil, llevamos la tasa todos al 10% y listo, se acabó la inflación. Obviamente no es así. ¿Ya? O sea, se ve, se analiza, se toma muy en cuenta el nivel de producto. La FED tiene empleo, pero
es un poquito segunda derivada. Hablamos de producto. Y creo que el récord que tiene el banco de 20 años, de los últimos 20 años con una inflación moderada y además el Perú creciendo a la tasa más alta de la región, demuestra que se puede hacer bien así. O sea, de nuevo, tenemos un poco lo mejor de los dos mundos. La inflación más baja promedio, últimos 20 años, y el crecimiento más alto promedio, últimos 20 años. Entonces, ¿para qué vas a cambiar lo que funciona? Ya funciona bien así. Entonces, el abrir esa compuerta es peligroso. Si tuviéramos una estructura institucional, no te digo, ¿sabes qué? Es imposible que esto pase. El Banco Central para durante el siguiente siglo siempre se va a manejar de forma hipercompetente. Y te diría, bueno, entonces da lo mismo, ¿no? Si ponemos o no ponemos ese doble mandato. ¿Ya? Pero como no te puedo garantizar que durante los siguientes 100 años la política monetaria se maneje de esa manera, entonces mejor mantenemos el candado, pues. No, porque lo peor que podría pasar es que abramos esa compuerta para dinamitar la labor del banco de la estabilidad monetaria y por tratar de hacer dos cosas, no hacemos ninguna bien. Gracias. Son 3:05, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Le vamos a agradecer nuevamente a Diego por su tan brillante y completa presentación con un fuerte aplauso.